Bueno, entonces miren, ya que vimos cómo derivar esta expresión, ¿verdad? Con la regla de la cadena, entonces vamos a aplicar, como decíamos, la regla del L'Hopital para calcular este límite, ¿verdad? Que es un límite de la forma 0 entre 0. Recuerden que lo que estamos buscando es tratar de saber quién tiene que ser este coeficiente C. Entonces, derivar esto con respecto de H, como ya vimos, usando la regla de la cadena, nos queda lo siguiente, ¿no? De hecho, lo vamos a hacer dos veces, así que vamos a hacer una derivación dos veces, como lo hicimos hace un momento con derivar una composición, ¿verdad? Entonces, la primera derivada de la expresión de arriba, como vimos, la derivada de esta composición con respecto de H es la parcial de F, la derivada de F con respecto de X evaluada en el mismo punto, más la derivada de F con respecto de Y evaluada en este primer punto. Entonces, esta es la derivada de esta expresión. Y bueno, las derivadas de la otra parte, pues esto es 2H, ¿verdad? Se cancela con el 1 medio por la doble parcial de F con respecto de X cuadrada. Lo mismo en este término, ¿verdad? Sí, la doble parcial de F con respecto de Y cuadrada por H y 2CH, ¿verdad? Y estos términos que al derivar por H, pues nos quedan estas constantes, ¿no? Las derivadas, y que se cancela. Y si derivo de nuevo con respecto de H, ¿verdad? Bueno, abajo la derivada es 2H, ¿verdad? Y si aplico de nuevo la regla del L'Hopital, observen que se puede aplicar de nuevo la regla del L'Hopital, ¿verdad? Porque el cociente sigue siendo de la forma 0 entre 0. Bueno, abajo es 2H, que se va a 0, y arriba también, ¿verdad? Porque cuando H tiende a 0, aquí me queda la parcial de F con respecto de X en el punto X0 y Y0, y aquí me queda más la parcial de F con respecto de Y en el punto X0 y Y0, que se cancelan, ¿verdad? Porque aquí hay un signo menos con estas parciales, ¿verdad? Sí. Y bueno, obviamente cuando H tiende a 0, estos términos se van a 0 y este también se va a 0. Entonces sí es un límite de la forma 0 entre 0 y por lo tanto puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Y entonces tengo que derivar otra vez con respecto de H estos términos, ¿verdad? Los de acá no tienen problema, ¿verdad? Pero estos sí hay una composición y hay que volver a usar la regla de la cadena, ¿verdad? Porque, bueno, pues aquí hay una composición, ¿verdad? Solo que ahora la función no es f, sino la parcial de f con respecto de x, compuesta con esta función que depende de h, y entonces, y lo mismo este término, ¿verdad? Entonces, la derivada de esta expresión con respecto de h es muy parecida a esta. Ahora, ¿quién sería? La parcial de esta función con respecto de x, que va a ser la doble parcial de f con respecto de x cuadrada, evaluada en este punto, más la doble parcial de f, primero con respecto de x y luego con respecto de y. Eso es solo la derivada de este primer término. Y luego falta la derivada de este término que se hace de manera análoga, ¿verdad? Entonces, miren, haciendo todas las cuentas, pues me queda de esta forma, ¿no? Estos dos primeros términos son las primeras dos derivadas del primer sumando, ¿verdad? De este que está aquí, ¿verdad? Su derivada con respecto de h me da estos dos primeros términos. Y la derivada con respecto de h de este término, ¿verdad? Son precisamente estos otros dos, ¿verdad? Que es volver a aplicar la regla de la cadena como lo hicimos hace un momento. Y bueno, la derivada de los otros términos, pues esos son más sencillos, ¿verdad? Porque pues, nada más son una constante multiplicada por h, ¿verdad? Estos sobreviven ya sin h, estos su derivada es 0, ya no dependen de h, entonces me queda de esta forma. El término de abajo pues era 2h, la derivada con respecto de h ya nada más me queda 2, por eso sale un medio, ¿verdad? ¿Sí? Y ya nada más me queda esta expresión, ¿de acuerdo? Y bueno, como estamos suponiendo que la función es de clase C2, pues el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿Qué me queda? Pues me queda estos puntos tienden al x0 y y0, entonces aquí queda la doble parcial de f con respecto de x cuadrada en x0 y y0, lo mismo aquí, ¿verdad? La doble parcial de f, las cruzadas en x0 y y0, las dos cruzadas, y la doble parcial de f con respecto de y cuadrada en x0 y y0.
que entonces las que sobreviven se cancelan esta y esta, porque aquí están con un signo menos, y las únicas que sobreviven son las cruzadas, ¿verdad? Sí, las otras se cancelan. Y bueno, pues como ya sabes, lo que estamos suponiendo es que este límite debería de valer cero, lo que obtenemos entonces es lo que buscábamos, ¿no? ¿Quién debería de ser el coeficiente C? Este término debería de ser cero y el coeficiente C debería de ser entonces esto, ¿verdad? Que aquí, si estamos con una función de clase C2, pues estos son iguales, pero por ahora los quiero dejar así, ¿verdad? Para funciones de clase C2 sabemos que estas parciales cruzadas sí son iguales. Podría simplificar y poner solo una, pero por ahora lo quiero dejar así para tratar de saber cuál es la expresión de los polinomios de Taylor, ¿verdad? Que es allá hacia donde vamos. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda de cómo encontramos esto? Ninguna. Bueno, entonces, fíjense, ya con esto, pues ya dedujimos quién tendría que ser ese polinomio P sub 2 que se parece mucho a F, ¿verdad? O sea, estábamos suponiendo que este polinomio P sub 2 tenía esta propiedad, ¿verdad? Y bajo el supuesto de que F fuera de clase C2, llegamos a que ese P sub 2 entonces tiene que ser este polinomio, ¿verdad? Sí, este tendría que ser el polinomio que satisface esta condición, ¿verdad? Entonces, esto ya pues arroja a un poco de luz de cómo va a ser el problema general, ¿verdad? La buena noticia, fíjense, aquí supusimos que el polinomio P sub 2 ya cumplía esta propiedad. Y bajo ese supuesto llegamos a que P sub 2 tenía que ser de esta forma, ¿verdad? Claro, suponiendo que F también era una función de clase C2 en alguna vecindad del punto X0, ¿verdad? Y bueno, pues la buena noticia es que lo podemos hacer al revés también, es decir, el recíproco también se vale. Es decir, si suponemos que F es de clase C2 en una vecindad del punto X0 y construimos este polinomio, ¿sí? Este polinomio va a ser un polinomio que cumple con esta propiedad, ¿verdad? Ojo, todo lo anterior lo hice bajo el supuesto de que P sub 2 era un polinomio que cumplía esta propiedad y llegué a que tenía que ser de esta forma. Pero al revés también se vale, ¿verdad? Si es de esta forma, entonces ese polinomio cumple con esta propiedad, ¿verdad? Se parece mucho a F hasta grado 2, ¿verdad? Es una forma en que diríamos que se parece hasta grado F, hasta grado 2, ¿verdad? Entonces, digamos, los ejemplos que de alguna forma motivan cuál va a ser la forma general del teorema de Taylor, ¿verdad? Ya con esto podríamos... ¿Cuál faltaría, Silgi? A ver, no sé si me equivoqué. ¿Cuál faltaría? Tal vez me equivoqué en el un medio. Pues es que el un medio están, fíjate. Ok. Ahí en esa parte no falta el yes, ¿no? Sí, claro, claro. Aquí hay un error, ¿verdad? Está mal escrito. Falta f de x0 y los términos lineales, ¿verdad? La parcial de f con respecto de x por x menos x0 y la parcial de f con respecto de y por y menos y0. Muy bien, Silgi. Pero esos están Efectivamente. ahí abajo, ¿no? A lo que me refiero es que, No, sí, ya. ajá, no, pero a lo que me refiero es que arriba tiene la Ah, segunda derivada respecto a y cuadrada, pero ahí no falta un y cero en el primer renglón. sí, perdón. Evaluada en el punto x0. Aquí está, aquí hay un Ah, error, cierto, ¿verdad? x cero. Ajá. Evaluada en el punto x0. Sí, qué bueno que lo dices, lo voy a corregir. Sí, y sí, ¿verdad? Los otros términos los puse al final. Lo que pasa es que ya me había acostumbrado que estos términos eran los primeros, ¿no? Cuando poníamos los polinomios de Taylor. Primero poníamos como el término de orden 0, luego los términos de orden 1 y luego los términos cuadráticos. Pero sí, tienes razón, ¿verdad, Silgi? Aquí falta la doble parcial de f con respecto de y cuadrada evaluada en el punto x0, ¿verdad? Como está aquí. ¿Bien? De acuerdo, perfecto, muy bien. ¿Estamos? Ok, entonces, bueno, esto es lo que va a dar pie a formular el teorema de Taylor, ¿no?
Ahora, antes de formularlo, pues vamos a definir el caso general de los polinomios de Taylor y también a lo que vamos a llamar el residuo de los polinomios de Taylor y estas cosas, ¿no? Entonces, miren, lo siguiente es definir el caso general, ¿verdad? Para hablar del polinomio de Taylor de grado n, ¿verdad? Donde n mayúscula va a ser un natural fijo, ¿verdad? Entonces, para definir esos polinomios, lo que voy a suponer es que tengo una función de clase Cn, al menos en una vecindad del punto x0, ¿verdad? Sí. Y con eso vamos a definir lo que vamos a llamar el polinomio de Taylor, ¿verdad? Que aquí es donde les decía, de grado n, ¿sí? Este polinomio como que es el que se intuye que va a ser el que sirve, ¿verdad? Al que le vamos a llamar el polinomio de Taylor. Que bueno, pues como decíamos aquí, la notación se pone un poco complicada, ¿verdad? Las derivadas que tienen que aparecer son las derivadas de orden n, ¿no? Las derivadas parciales de orden n. Y entonces, pues sí, aquí se pone un poco fea la notación, ¿verdad? Solo hicimos el caso para n igual a 2 y por eso solo aparecían las parciales de orden 2, ¿verdad? Las derivadas parciales de orden 2, pero este sería el caso general, ¿sí? En donde, bueno, las xy's representan las coordenadas del vector x y las xy0, ¿sí? Representan las coordenadas del punto x0, ¿de acuerdo? Entonces, estos son como este es el candidato, ¿no? A ser el polinomio que satisfaga esta propiedad, ¿no? Que se parece como hasta orden n a la función f, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a formalizar esto, ¿sí? De hecho, también vamos a ver que este es el único pues, polinomio que cumple esta propiedad. Y bueno, vamos a formular bien el teorema de Taylor, pero vamos a darle estas definiciones. Entonces, dada f, ¿verdad? Dada f de clase Cn, ¿sí? Al menos en la vecindad de un punto x0, vamos a definir lo que se llama el polinomio de Taylor de grado n de la función f en el punto x0, que lo vamos a denotar así, muy parecido a la notación que usábamos en cálculo 2, y que se define de esta forma, ¿verdad? Justo el polinomio que puse anteriormente. A esto le vamos a llamar el polinomio de Taylor, y vamos a definir después el residuo. Vamos a definir el residuo de orden n de una función que lo vamos a denotar de esta manera, que también es la forma en como lo hicimos en cálculo 2, y que es como lo hicimos, ¿verdad? Es decir, es la diferencia entre la función y su polinomio de Taylor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a eso, pues, igual que en cálculo 2, le vamos a llamar el residuo de orden n de la función f en el punto x0. ¿De acuerdo? Entonces, y ya con esto, pues vamos, al menos por ahorita vamos a enunciar el teorema, que lo voy a enunciar de una cierta manera, ¿verdad? Y bueno, ya después lo probaremos en la siguiente clase, ¿no? Entonces, el teorema de Taylor, ya con estas definiciones, lo vamos a enunciar de esta forma. Aquí vamos a hacer un caso primero particular, después como que les voy a dejar en los problemas la prueba del caso un poquito más general. Aquí primero vamos a empezar con una función de clase Cn más 1, ¿verdad? Sí, una función de clase Cn más 1 en una vecindad del punto x0, y vamos a empezar probando un resultado primero con respecto al residuo, ¿sí? Primero vamos a decir dos cosas, cómo se comportan el residuo y el polinomio de Taylor, y lo primero que vamos a decir es que el residuo tiene una expresión, ¿verdad? Se puede expresar de cierta manera, y por eso es que recurrimos a la derivada n más 1, ¿verdad? Por eso estamos hablando de funciones de clase Cn más 1, porque lo que queremos es hacer una representación del residuo, que si ustedes se acuerdan de cálculo 2, justo el residuo de orden n se puede expresar en términos de las derivadas de orden n más 1, ¿verdad? Esto es, digo, tal vez ahorita no le encuentren el parecido, ¿verdad?
no se parece mucho a como lo hacíamos en cálculo 2, porque pues era una única función y solo calculábamos su n más 1 derivada, ¿verdad? Aquí tenemos que hablar de sus n más 1 derivadas parciales, ¿no? Todas sus derivadas parciales de orden n más 1, que ya son muchas, ¿verdad? Pero en el fondo la expresión es muy parecida a la forma que, si no recuerdo, se llamaba forma de Lagrange o forma de Laplace, no me acuerdo, ¿verdad? O forma de Cauchy, en términos de una derivada de orden n más 1. Entonces, primero vamos a demostrar eso y después ya con eso podemos demostrar que el polinomio de Taylor se parece a f, ¿verdad? Es decir, el residuo, ¿sí? Tiene esta propiedad que dividido por la norma de x menos x0 a la n, tiende a cero, ¿verdad? Es decir, esta diferencia se va a cero mucho más rápido de lo que se va a esta potencia de x menos x0, la norma de x menos x0 a la n. Ese va a ser el otro punto que vamos a probar. Y finalmente vamos a probar que el polinomio de Taylor de grado n es el único polinomio, ¿sí? La única función polinomial en las variables x1 hasta xn de grado menor o igual a n que satisface esta condición, ¿verdad? Vamos a probar la unicidad. Pero bueno, eso ya será la prueba la haremos más adelante. Pero bueno, por ahora creo que pues lo vamos a dejar aquí. Entonces voy a parar la grabación y ya